corregime si me equivoco, 5 Itaipú, más o menos, Sí. de lo que se percibe todos los años en compensación de energía. O sea, Así mismo. si con 5 Itaipú, que vamos a empezar a recibir desde el año 2025, no empezamos a de verdad invertir en política social, doctor, yo no sé, ya tenemos que entregar en bandeja nomás ya al país. Hola, soy Fede Filártiga y esto es Latitud 25. En el episodio de hoy de Los mitos y leyendas, el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y hasta el momento se podría decir que uno de los superministros del gobierno de Santiago Peña, el doctor Óscar Orué. Doctor, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros en Los mitos y leyendas. Gracias a vos por la invitación. Realmente siempre admiraba el programa y veía siempre todos los programas. Así es que... Y te quedaba con las ganas de comer los mitos. Sí, también. ¿Verdad? También. ¿O no? Sí, claro. Buenísimo. Bueno, ¿qué Porque es muy originales realmente. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Te gusta el Me formato? Es una charla distendida, Sí. pero no por eso menos incisiva, ¿verdad? No, totalmente. Sí, no, realmente muy original. Muchas gracias. Me Bueno, gusta. ¿qué comemos? Lomito de carne, pollo, sándwich. El árabe. lomito de carne, sándwich. Ok, sándwich de carne Sí. y una cerveza. Dale. ¿Te parece? Sin problema, sin ¿Sí? problema. Bueno, doctor, te agradezco mucho tu presencia porque queríamos hablar un poco sobre, por un lado, el protagonismo que adquiriste en los últimos meses después de la fusión de dos instituciones burocráticas, complicadas, con mucha responsabilidad, que son la Dirección Nacional de Aduanas y la Secretaría de Tributación, formando la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Después de un año de trabajo ya podemos tener un balance, digamos, interesante de lo que fue el resultado, o de lo que es el resultado, mejor dicho, de esta medida que tomó el gobierno de Santiago Peña apenas asumir. Y me gustaría plantearte algo que para mí es muy notorio, porque algunos te posicionan como el superministro que tiene atribuciones que pocos tienen, pero por otro lado hay un sector del oficialismo que te quiere comer la cabeza, doctor. ¿Cómo se explica esa dicotomía? Bueno, no, en realidad yo creo que fue un desafío muy grande, ¿verdad? Cuando la primera conversación que tuve con el presidente Peña, cuando él había ganado las elecciones, habíamos hablado justamente del sistema tributario, habíamos hablado de los desafíos que tenía. Estábamos convencidos los dos y en la conversación de que no teníamos que aumentar impuestos, de que teníamos que seguir el mismo sistema, pero teníamos que recaudar más. Claro. Entonces ese era un gran desafío. Y ahí él ya tenía una idea cuando él era ministro de que se tenía que unir las entidades recaudadoras. Y bueno, y se hizo el proyecto, yo colaboré con ellos ya en la última parte y él decía, bueno, que se podía disminuir la evasión sin golpearle a la gente en el sentido de aumentar impuestos, que es siempre lo que nos recomiendan los organismos internacionales. Y que nosotros decimos, no, ese no es el camino que queremos transitar. Y bueno, y realmente fue un lindo desafío, más porque en mi caso soy un profesional de más de 30 años en la función pública. Empecé muy joven, entonces era un doble desafío para mí porque iba con esa expectativa de que, bueno, y hice en general un buen trabajo en la SED. Era otro gobierno y bueno, ¿qué pasaba, verdad? Por suerte, todo marchó bien, pero sabíamos que iba a haber ese problema, ¿verdad? Porque en la medida también de que lo conversamos, que en la medida que él que reciba el apoyo de él, iba a ser más sencillo porque la aduana se manejaba, y creo que todos conocen, como con cupos políticos, ¿verdad? Claro. Y eso iba a ser difícil de alguna manera romper. Si teníamos esa decisión política de cambiar eso, yo creo que íbamos a tener resultados y bueno, al final lo tuvimos. Y hubo problemas como sabemos que iba a haber, pero bueno, al final, bien. Yo creo que si vos me preguntás en un año qué tal, mejor de lo que yo había estimado, ¿verdad? Porque fuimos realmente conservadores, dijimos 400 millones de dólares más, que era casi 1% del PIB, pero al final fue casi el doble, ¿verdad? Y en 16 meses, ahora podemos decir que son más de 1.000 millones de dólares de aumento de recaudación. Eso nadie la tenía. Los organismos internacionales, las calificadoras de riesgo reconocen eso. Y yo te cuento, ¿verdad? A mí me llaman de otros países a querer que vaya a contar por la historia de Paraguay cómo es que se logró eso.
donde Paraguay tiene una tasa del 10%, donde es un país en relativamente informal, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una linda historia que podemos contar después. Recién decías vos, la meta inicial de recaudación para el año pasado era de 400 millones, más de lo que se había hecho el periodo anterior en el 2023. Este objetivo ya se había superado en el mes de abril y para el 20 de diciembre pasado, es correcto, ¿verdad? Sí. Para el 20 de diciembre pasado ya se superaron los 948 millones de dólares de recaudación el año, en el periodo 2024. ¿Cuánto creció realmente la recaudación entre este periodo, doctor? Sabiendo que eh, cuando se tienen estos incrementos considerables, lo enigmático muchas veces es dónde va ese dinero, dónde se invierte finalmente, ¿verdad? Porque de nada sirve recaudar más si ese dinero no va a ser bien invertido. Sí, yo siempre digo eso. Me parece que es también en la lógica que el gobierno está aplicando, ¿verdad? Porque no podíamos pedir más aumento de impuestos y cuando en realidad no había un buen servicio todavía. Y estamos en ese camino, ¿verdad? A mí no me toca como de NIP el gasto público, ¿verdad? Pero sí yo creo que hoy el Ministerio de Economía, en la cabeza del doctor Fernández Valdovinos, está haciendo un trabajo, ¿verdad? Para que se vea realmente ese dinero en dónde se va gastado, ¿verdad? En educación, en inversión en salud, en infraestructura, en viviendas, ¿verdad? Y yo, bueno, de hecho el primer objetivo que teníamos era disminuir esa brecha, ese déficit fiscal que arrastrábamos de la pandemia, que era un déficit bastante fuerte, ¿verdad? Entonces estamos cumpliendo el objetivo, pero tampoco eso se puede tener de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Proceso. Es un proceso. Yo creo que estamos en el camino correcto con relación a mejorar la calidad del gasto y que la gente sienta que hoy el pago de sus impuestos se ve reflejado en educación, en todos esos servicios que el Estado debe brindar. Claro, bueno, vamos a un brindis porque hace mucho calor. Salud, doctor. Hay que apoyar después del brindis. Hay que Sí. apoyar. Claro, pues si no es que no apoya, no, no Sí, apoya. no sabía eso, no Claro. sabía eso. Bueno. Quiero decir, hace muchísimo calor en Asunción, hace mucho calor en este momento en Asunción, pero para cualquier tipo de imprevisto que te genere el calor, en esta temporada de calor, sentirte fresco y seco es esencial. Ganar a la transpiración hasta por 96 horas gracias a la triple protección de Rexona Clinical que tengo justamente acá. Gracias. Con Rexona Clinical tenés asegurada la sequedad y la no transpiración, sabiendo que nada que ver, pues irte a un lugar y está todo enchivado, doctor. Entonces, para eso, le metes ahí antes de salir de casa para evitar la sudoración y que Rexona Clinical te ayuda por 96 horas. Así que, gracias Rexona por estar con nosotros. ¿Qué se hacía con el... O sea, qué pasaba antes que de un año a otro se pudo comenzar a duplicar o triplicar la recaudación? O sea, ese dinero antes claramente existía, pero no se estaba recaudando, ¿verdad? Eso habla también de una incapacidad. Ah, este es mío, perdón, este es mío. Ok, gracias, amigo. Gracias, amigo. Y este es el doctor. Gracias. Perfecto. Bueno, en primer lugar lo que hicimos fue utilizamos las bases de datos de las dos entidades. Sí. ¿Verdad? A mí me tocó manejar ya tributación, que ya venía con bagaje, y el desafío era aduanas, ¿verdad? Donde hoy una sola institución y utilizamos los datos de los dos. Comenzamos a hacer un sistema de perfil de riesgos, de tal manera a poder medir más o menos el termómetro, por decir en términos sencillos, de, bueno, tal producto, cómo se está trayendo, cuánto paga, por qué paga tan poco. Y comenzamos a mirar un poco y veíamos esquemas de subvaloración, esquemas de cambio de mercaderías, veíamos directamente entrada en frío de productos, esquemas que estaban instalados hace muchísimo tiempo. Yo le traje a toda la gente del área de la aduana y le dije, bueno, acá tenemos que cambiar, ¿verdad? Lo primero que le dije es el tema de... Le dije a los administradores, le dije, yo no quiero que ninguna persona me llame al día siguiente de la designación de ustedes. Ustedes se van a ir y van a cumplir tal función y vamos a pasar el objetivo que tienen. Comenzamos a trabajar así, ¿verdad?
Y bueno, fue difícil, no voy a mentir, fue complejo, difícil, en un lugar donde estaba hace muchísimo tiempo, donde de alguna manera había esquemas ya instalados, pero con protección, te digo, a niveles muy altos. Teníamos la decisión de hacer bien las cosas. Entonces, Pero las condiciones y la economía eran las mismas. Eso a mí por eso te digo que a mí cuando surgió el balance que presentaste vos, a mí me desconcertó y dije, pero ¿dónde estaba antes ese dinero? ¿O dónde estaban los mecanismos para captar ese dinero antes, verdad? bueno, yo creo que gran parte de ese dinero se distribuía en esquemas paralelos, ¿verdad? Había corrupción, donde el funcionario cobraba, se quedaba con su parte y después le repartía a la persona que le puso en ese lugar. Ok. Creo que ese era el sistema. O sea, Ahora, ese dinero nunca entraba al fisco entonces. claro, ese dinero no entraba al fisco, ¿verdad? O sea, se reducía el pago del impuesto en la importación y había esquemas corruptos que no permitían que el dinero ingrese al Estado, ¿verdad? Y donde se beneficiaba a ciertos sectores y de muchísimo tiempo, ¿verdad? Y bueno, y creo que eso es lo que de alguna manera fuimos cambiando. Tampoco digo que esto se solucionó, Fede. O sea, estamos corrigiendo en la medida que también vamos enterándonos de las cosas, que vamos midiendo un poco, vamos corrigiendo las cosas. Bueno, ¿verdad? pero O sea, una parte nomás. claro, pero esa responsabilidad, estamos hablando del rol de aduanas. Claro. Empezó a ser más rigurosos los controles y que de esa manera se empezó a recaudar más. Después tuvimos un segundo punto no menor que es la trazabilidad. Anteriormente, tributación solamente tenía lo que vendía, lo que compraban. La importación no teníamos los datos, ¿verdad? Por más de que pedíamos hacer fiscalizaciones conjuntas era muy complejo porque era una entidad totalmente independiente. Nosotros no le podíamos dar datos a ellos por secreto de la actuación, ellos no nos daban los datos, o sea, era todo, era como trabajar en islas separadas. Sí. Entonces, eso se consiguió, o sea, esa trazabilidad desde que se importa el producto, se ve, si se comercializa en mercado local, si se reexporta, si se vende, o sea, toda esa trazabilidad teníamos. Entonces, también comenzó a aumentar la recaudación por el lado de impuestos internos. Ok. Claro, eso no se tenía antes. Fíjate que No, allá porque por... eso, perdón que te interrumpa, pero eso es muy bueno puntualizar, porque con la fusión que hubo de las dos instituciones, por un lado está todo lo que entraba, todo lo que se formalizaba en concepto de recaudación de la aduana, y por otro lado estaba toda la recaudación tributaria que tampoco se estaba cobrando, ¿verdad? Cobrando correctamente. Ahí, por ejemplo, nosotros detectábamos ya cuando en el anterior cargo, detectábamos de que, por ejemplo, empresas vendían X cantidad de productos, ¿verdad? Y como entrada de contrabando, ellos documentaban sus compras, la compra en sí que ellos hacían para poder después vender otra vez con Sí. facturas falsas. Ok. Y ahí nosotros hicimos un ataque muy fuerte, desmantelamos varios esquemas de facturas falsas, facturas clonadas, ¿verdad? El caso, vos recordarás el caso de Hugo Javier, nosotros hicimos la denuncia, ¿verdad? Entonces, eso se hacíamos, pero no teníamos todos los elementos, que hoy sí ya lo tenemos a través de la DENIP, que es la fusión, que es los datos en la importación. Entonces, eso ayudó mucho. Y un tercer aspecto, ¿verdad? Que es el tema tecnológico. La tecnología, sin lugar a dudas, juega Generó el salto. un rol fundamental, ¿verdad? En todo el trabajo que hicimos, porque ese sistema de gestión de riesgo es toda información que está en un sistema informático. Claro. Pero si esa plata existía, no entraba al fisco, pero igual se movía, ¿quién se quedaba con ese vuelto, doctor? Y es una buena pregunta. Es una buena pregunta que creo que son los que de alguna manera se vieron perjudicados con esta creación. Porque vos recordarás que hubo gente que estaba muy molesta con la fusión, que decía no, que esto es superpoderes, ¿verdad? Porque en realidad no hay superpoder. Es la misma potestad que tenía aduana, que tenía tributación, que hoy se condensa en una sola institución, ¿verdad? O sea, yo no tengo más atribuciones de lo que tenía antes el director de aduana y el subsecretario de tributación. Yo tengo la misma No, atribución. atribuciones constitucionales quizás son las mismas, pero vos tenés un amparo político que, te digo, pocos tienen. Bueno, porque el presidente me da ese apoyo. No, pero además porque demostraste tu capacidad también. O sea, y lo digo a título personal. O sea, vos demostraste que sos una persona competente en el cargo, implacable sobre todo, pero también, digamos, eso te hace gozar a vos de una inmunidad que no Bueno, sé cuánto va a durar, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa es que eso es muy relativo porque si no tenés apoyo del presidente de la República, No sirve de nada. no sirve de nada. O sea, yo me cambian al día siguiente, ¿verdad? Entonces, hay que también tomar la decisión política de decir, bueno, ahí queremos hacer cambio, hagámoslo, ¿verdad? Porque yo siempre tengo una frase que creo que ya lo repetí muchas veces, pero no me canso de repetir, que es, no podemos tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo.
Y eso lo habíamos hablado con el presidente. Y yo le decía, te van a llamar, o sea, te van a generar problemas. Es más, yo te cuento una diferencia que nunca conté esto. A mí muchas veces el presidente, expresidente Mario Abdo me ofreció irme como director de aduana. Mm. Y yo le decía, para ir a administrar lo mismo, Pero, yo prefiero quedarme acá donde estoy, le decía. sí, pero más allá, perdón, pero más allá de la fusión, que fue una medida importante, ¿qué se hizo en este gobierno que no se hizo en los anteriores que nos permitió dar ese salto, ¿verdad? Y que, digamos, yo veo con muy buenos ojos que se haya incrementado la recaudación claramente, pero también digo, acá tuvo que haber muchos afectados. Rompimos esquemas de cupos políticos o cupos empresariales, porque no solamente políticos, ¿verdad? Rompimos esquemas de subvaloración. Ni bien nosotros detectamos que seguían haciendo, a pesar de la instrucción que se le dio, denunciamos al Ministerio Público, hoy están imputados funcionarios, ¿verdad? Y eso vamos a seguir haciendo si encontramos. O sea, ellos saben de que no hay tutía acá, o se hace, ¿verdad? O sea, y no tengo problema para cambiarle a la gente o para destituirle a la gente si es que no cumple la función. O sea, creo que eso está bien marcado. Y es lo que vos decís, tipo el carácter. Vos tenés que tener mucho carácter en un cargo así. Y siempre yo decía también esto, ¿verdad? No podés ser perení. O sea, es un cargo, no es para pererí el cargo, porque te atacan, te dicen todo, te meten a tu familia, te inventan cosas, te tratan de corrupto, porque es un lugar muy sensible. Entonces, hay que hacer y hay que tener el norte bien marcado y sobre todo también la convicción de los valores, ¿verdad? Porque al final, yo cuando hago mi trabajo y yo le decía a la gente, por ejemplo, cuando me llamaban y me decían, che, puede ser esto, eh, yo no puedo a mi gente decirle, ser exigente, decirle, no, esto vamos a hacer así. Después me llama alguien y no porque es amigo, porque es Cedes. conocido, pues cedo porque pierdo autoridad frente a ante mis funcionarios. Entonces, directamente, tiene que ser todo para todos. Porque si no, uno dice, ah, no, pero si a fulano le dio, ¿por qué ahora se va a hacer tan del exigente? Entonces, tenemos que cambiar, o sea, y bueno, y los números demuestran eso. O sea, yo siento una satisfacción, Fede, de que todo el tiempo que a mí me tocó estudiar, capacitarme, perfeccionarme en mi conocimiento, en el ámbito tributario y de lo que es finanzas públicas en general, bueno, hoy estoy dando eso. ¿Te gusta el lomito? Ahora de comer. Y probana, porque se te va a enfriar todo el lomito. Si ustedes también quieren lomito, pueden pedir su lomito de Lodón Lomito, acá sobre Denis Roa, en Monchis, descargar la aplicación de Monchis, pedí y paga con tu tarjeta de Bueno, que tenés hasta 45% de reintegro en varios locales de Asunción y de todo el país. Así que no pierdas la oportunidad, descargar la aplicación de Monchis, paga con Bueno y disfruta de estos lomitos y vos también sumate a la mesa de Lomito y Leyenda. Bueno, a ver. Doctor, cuando hablamos de la cuestión de la recaudación, no podemos dejar de pensar en la proyección. O sea, si ya demostramos que se puede crecer de un año a otro, $1.000 millones, cierto que hubo coyunturas completamente distintas y que el salto fue agresivo porque, digamos, se empezaron a implementar ciertas medidas. Si yo miro esos números, yo desconocedor de la circunstancia, digo, ok, para el 2025 entonces se puede ser igual de implacable y se puede seguir incrementando inclusive esto. ¿Cuál es la proyección de crecimiento? $500 millones más. ¿Por qué menos? Bueno, porque ya acortamos esa brecha. Hay también dos aspectos que no mencioné, pero que es importante decir. Factura electrónica, Sí. formalización con simple, resimple, y también la RG90. ¿Qué es lo que es la RG90? Es una declaración jurada informativa. Ok. Que es, aparte de lo que vos declarás de tu impuesto, vos tenés que presentar todas las documentaciones, tu listado de facturas, ¿verdad? Eso, por ejemplo, muchos dijeron, no, por favor, que se prorrogue, que se prorrogue. Al final lo aplicamos en octubre. Y eso nos ayuda también a recaudar más. ¿Por qué? Porque ya no puede mentir aquel que llevaba. Por eso siempre recomendamos que tenga un contador que le lleve su contabilidad al contribuyente y que pague correctamente, ¿verdad? Entonces, esos son también algunos aspectos que no me olvidé, no mencioné, pero que también ayudaron al nivel de recaudación más que tenemos. $500 millones más. O sea, en el 2025 vamos a empezar a recaudar 1.500 en promedio. Vamos Más. a cerrar el año, ¿verdad? 1.500 son, corregime si me equivoco, 5 Itaipú, más o menos, Sí. de lo que se percibe todos los años en compensación de energía. O sea, Así mismo. si con 5 Itaipú, que vamos a empezar a recibir desde el año 2025, no empezamos a de verdad invertir en política social, doctor, yo no sé, ya tenemos que entregar en bandeja nomás ya al país. Bueno, O sea, te planteo eso porque vos finalmente sos responsable no solamente de la recaudación,
porque vos formas parte de un gobierno, digamos, ¿verdad? Sí. Que tiene la obligación de materializar ese dinero recaudado, de devolver a la gente, ¿verdad? Claro, por eso digo que lo que hace el Ministerio de Economía es fundamental ahí, con las demás instituciones, que son al final los que ejecutan el presupuesto, ¿verdad? Los ministerios en general, ¿verdad? Entonces hay y el presidente tiene marcado varios proyectos estratégicos, hambre cero y bueno, una serie de cosas, el tema de plan de vivienda, etcétera. Entonces, yo creo que es importante, ¿verdad? Que eso realmente después se vea reflejado. Porque vuelvo a decir lo mismo, ¿verdad? No le podemos pedir a la gente que aporte más y no Claro. ve resultados, ¿verdad? Una vía de incremento de los recursos es lo que bien decías vos, ser rigurosos e implacables con el control aduanero, ¿verdad? No importa quién sos, no importa de dónde venís, no importa cuánto comercializás, vos tenés que pagar lo que corresponde, ¿verdad? Se necesita una mano dura ahí que esté siendo, como te digo, un fiscal controlador de que se cumpla lo que corresponde. Pero por otro lado está también los cánones previstos en los impuestos, doctor. Vos me decías recién, la política del gobierno de Santiago Peña no es inventar o crear más impuestos, que me parece, digamos, una medida acertada porque otra vez está depositando en el pueblo la carga, ¿verdad? O lo mismo que siempre pagan. O lo mismo que siempre pasa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, y permitime dame licencia para entrar en este tema, porque para mí es muy importante que sobre todo vos le hables a la gente en relación a esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, de cánones como el tabaco, por ejemplo, que hoy todavía sigue con cánones bajísimos en relación a la región? 24% cuando el mínimo de los países de alrededor es 65%. Vos sabés que, y te doy nomás un ejemplo, cuando nosotros trabajamos en la reforma tributaria en el 2019, 2018-2019, con Fabián Domínguez estaba a cargo de tributación, nosotros presentamos el 29% la tasa, 28-29% la tasa máxima del selectivo de consumo sobre el tabaco. Sí. Después nos bajaron a 26 en el Congreso, después bajaron a 24. O sea, la clase política también tiene que ponerse por el lado de lo que los técnicos recomendamos. Y ¿Ok? te escuchan, A veces sí, a veces no. pero ahora te escuchan. Ahí no se escuchó en ese momento. En ese momento cuando se trató. Conste que en ese momento era un gobierno diferente, ¿verdad? Y el Congreso decidió que la tasa sea 24% máximo. Sí. Pero qué bueno que traes esa colación, pero permíteme hacer un pimponeo ahí, porque qué bueno que traes a colación eso, doctor, porque yo creo que esto es una cuestión de coherencia inclusive del gobierno de Santiago Peña, porque si Santiago habla y se pasa viajando y repitiendo en todos los países de que Paraguay es un destino seguro de inversiones y bueno, todo lo que forma parte de su discurso, digamos, para atraer inversiones, y después no terminan de hacer las cosas que realmente son necesarias de hacer, ¿verdad? Una cosa es lo que decías vos de la recaudación, incrementar y demás, pero después también es asincerar los cánones para homologar lo que está sucediendo en la región. Y te pregunto eso porque no quiero creer de que nuevamente la sombra de Horacio Cartes está condicionando el tema del no incremento del tributo al tabaco. Bueno, yo creo que es una decisión ya que él lo tomó inclusive en campaña. Es decir, ¿sabe que nos vamos a tocar los impuestos? Porque hoy, por ejemplo, la tasa máxima es 24 en el tema del tabaco, pero está en 22. O sea, tenemos un margen de 2% de aumentar. Y la ley establece claramente de que se tiene que haber un dictamen técnico del Banco Central del Paraguay, se tiene que hacer un estudio para aumentar esa tasa. O sea, hoy tenemos 2% más que podemos crecer, pero la decisión del presidente, ya antes inclusive de asumir, era no vamos a tocar nada con relación a eso. Y eso se respeta porque la decisión política tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, Orué o DENIP no puede yo te decir... eximo de la responsabilidad de decir no ese tipo puede de cosas. decir... No, Te quiero aclarar eso porque sí. si no queda como si fuera que yo te estoy tirando a vos la responsabilidad. No. Yo entiendo que vos formás parte de un equipo de gobierno, que la decisión no termina y empieza, o sea, no empieza ni termina contigo, pero sí, supongo, poniéndome en tu piel, de que si vos tenés la atribución de recaudar más y vos sabés que tenés un margen y una oportunidad que a criterio mío se está perdiendo, ¿verdad? ¿Dónde quedamos, verdad? Porque Pero entiendo, pero ya es una se está decisión... perdiendo esa oportunidad, te pregunto. No sé si se está perdiendo porque, te digo, son políticas. O sea, se decidió irse por ese camino y bueno, y se respeta ese camino. La línea que me bajaron es esa, ¿verdad? Yo creo que, como te digo, si vamos a hablar de aumento de impuestos, o sea, primero mejoremos la calidad del gasto y después pidámosle más a ciertos sectores por más que nos estén aportando. Como pasó con el caso del sector agrícola y pecuario, que no aportaba lo que tenía que aportar y después en el 2020 empezó a aportar.
que fue una decisión también política al final, porque se aprobó eso en la ley 6.880, ¿verdad? Pero así como hay el sector de bebidas alcohólicas, que son impuestos que graban las externalidades negativas, o sea, todo lo que haga mal a la salud pública, o sea, no hablemos solo del tabaco, hablemos de bebida alcohólica. Sí, pero ¿verdad? eso, permíteme que te diga, pero eso, Sí. eso es una artimaña retórica del cartismo para desviar la atención, No, sabiendo no, que no, en no, realidad... no, es del cartismo, o sea, eso es lo que yo pienso nomás. No, no. O sea, si vamos a cambiar el sistema tributario sobre las externalidades negativas, o sea, lo que te daña, ok, porque, porque tiene un condimento de salud pública en los demás Totalmente. países, por eso aumenta tanto la tasa. Ok, y nosotros, en la decisión de Paraguay, en ese sentido, política, es, bueno, no tener impuestos altos, ¿por qué? Porque, o si no, no podemos industrializarnos, no podemos atacar ciertas industrias, etcétera, en general, y somos un país mediterráneo, entonces necesitamos tener impuestos competitivos. Ahora, yo te voy a dar la derecha, Fede, si es que, bueno, cambiamos la calidad del gasto y se empieza a ver su nivel de rentabilidad. Con todo el problema del tabaco que hubo a nivel Latinoamérica, todos me decían, bueno, ¿y qué va a pasar? Y hoy, por ejemplo, China le quitó competitividad a Paraguay en cuanto al tema del tabaco. ¿Por qué? Porque hoy con el vape se trae vape y se vende a Brasil o se exporta a Brasil, Claro. ¿verdad? Y ya no es más tan rentable lo que era anteriormente. Sí, Entonces, pero si vos considerás que dentro de esa dinámica de comercial que implica el tabaco, vos tenés un egreso de más de 100 millones de dólares todos los años en atención a personas que padecen de tabaquismo, pues espera un ratito, de alguna manera tenemos que paliar ese egreso que se genera y que el Estado hoy está mirando al costado. Ahora vos tenés acá una oportunidad y a criterio mío estamos en pequeñeces, ¿verdad? Mientras que en realidad lo grosso nos está tocando por intereses particulares, doctor. yo respeto eso, Fede, pero creo que no es tanto así como estabas manifestando. O sea, yo creo que es relativo, en el sentido de que nosotros tuvimos un aumento. O sea, si vos me preguntás, de hace 5 años, ¿hubo aumento del tabaco? Hubo, de 16, Sí. en el 2018 pasamos a 22. En 6 años, 7 Es años. verdad. Mm. O sea, tuvimos un aumento. O sea, yo creo que es bueno que fuimos por el camino progresivo del aumento de... Ahora, ¿es suficiente? Esa pregunta yo creo que hay que hacerle al ministro de Economía, ¿verdad? Donde más políticamente él puede responder porque Claro. él es el encargado de la cabeza del equipo económico y el que maneja la política fiscal. Claro. Entonces, No, yo te preguntaba eso porque finalmente vos sos el que tenés la atribución y la responsabilidad de decir, o sea, el mandato de Santiago de decirme, Oscar, recaudame más. Ok, listo. Pero si no tengo las condiciones, es difícil que eso suceda. Doctor, no es muy común verle a un ex referente del gobierno de Mario Abdo Benítez tan establecido en un gobierno cartista y que goce de tanta confianza del presidente Santiago Peña. ¿Vos te considerás hombre de confianza de Santiago, de Carte o de ambos? no, de Santiago Peña. Yo, de hecho, cuando él me había invitado a formar parte de su gobierno, realmente me quedé un poco sorprendido, ¿verdad? Porque a mí no me tocó trabajar con el presidente cuando fue ministro de Economía, o ministro de Hacienda en ese caso. Yo justo salí comisionado, ¿Te fuiste a la municipalidad? me fui a la Municipalidad de Asunción como director de Hacienda, en ese momento estuve casi 2 años ahí. Y después en el 2018 vuelvo yo a Hacienda. Con Fabián Domínguez, yo fui director de Administración y Finanzas, de apoyo ahí, de tributación. Pero sí, como te digo, con amplia experiencia. Pero sí, me considero que gozo la confianza del presidente de la República. Esas informaciones extraoficiales que decían, por ejemplo, que tu presencia en el gobierno de Peña generó resquemor, generó incomodidades en el entorno cercano de Santiago Peña, que muchos puteaban y decían, pero ¿por qué a un referente del gobierno de Mario Abdo le va a estar dando continuidad en un gobierno? Bueno, no sé si era referente, ¿verdad? Pero sí. No, pero era un tipo destacado en el gobierno anterior. Yo creo que él, o sea, es como que en el equipo de fútbol siempre quería tener al que juega, ¿verdad? Y bueno, a mí me tocó trabajar bien, tener buenos resultados, ¿verdad? Entonces yo creo que eso fue lo que de alguna manera incidió en que confíe en mí. Y aparte porque, ¿cómo se dice? Yo siempre fui sincero con el presidente Santiago. O sea, inclusive antes que empecemos a tener confianza, yo fui honesto, ¿verdad?
De hecho, yo, ¿En qué sentido? y porque yo salí del Ministerio de Economía porque a mí no me daban una oportunidad, ¿verdad? O sea, yo era jefe de departamento y estaba para ser director y no tenía la confianza en ese momento, ¿verdad? Entonces, es como que vos decís, bueno, no me valoran acá y bueno, me voy a otro lado donde sí me valoran. Y bueno, yo me fui, por eso no trabajé en el gobierno, en ese gobierno, ¿verdad? Y estuve a otro lado, que también me cuestionaron, pero... ¿Qué opinas de la gestión de Mario Benítez en materia impositiva? Y bueno, con él en su gobierno hicimos la reforma tributaria, de verdad que es lo que hoy está también ya bien consolidada, ¿verdad? Y creo que se hizo la combinación perfecta. Se hizo la reforma tributaria en el gobierno de Mario Abdo, hicimos la reforma estructural en el gobierno de Santiago Peña. Eso es lo que hoy nos permite tener, bueno, y la gestión, ¿verdad? Porque, o sea, que voy a decir algo que normalmente no digo, pero que muchos economistas saben. Yo me acuerdo que hubo un ministro de Hacienda que decía que con el IRAGRO iba a recaudar 300 millones de dólares más. O sea que ni 10 millones de dólares más no recaudó ese impuesto. O sea, tener leyes nomás no te solucionan el problema FD. O sea, vos tenés que tener gestión, tenés que tener control, tenés que tener tecnología, tenés que tener equipo humano, porque no es Oscar Uruguay nomás el que hace el trabajo, ¿verdad? Claro. O sea, vos dirigís, pero bueno, detrás tuyo hay 2.800 funcionarios. ¿Y de Mario Abdo qué opinas? Que una persona democrática. Él, a pesar de toda la gente que le decía, por ejemplo, que me cambie, por ejemplo, él confió en mi trabajo profesional, por ejemplo. Porque ¿Te tocó alguna vez tener que defenderla en el entorno de Santiago? defenderle no. No, O sea, defenderle, pero contradecirle a alguien que estaba, qué sé yo, o sea, la pregunta es si vos tuviste que de alguna manera sentir esa obligación de tener que desmentir ciertas cosas que se estaban diciendo. Mira, Fede, yo soy una persona, creo que la gente que me conoce y con los que yo trabajé saben que yo digo las cosas que pienso y que estoy convencido. ¿Me puedo equivocar? Claro que me puedo equivocar. Pero yo nunca voy a decirle a alguien lo que quiere escuchar nomás. Tus detractores, además de quejarse porque le cortaba aparentemente alguno de sus negocios, dicen que vos haces lo que haces por aspiraciones electorales. No. ¿Aceptaría eventualmente una chapa a la vicepresidencia, doctor? Porque según me contaron a mí fuentes de ambos movimientos, tu nombre está sonando para acompañar una chapa, un proyecto para el 2028 y hacerle soplo a Raúl Latorre. No. Bueno, a ver, honestamente no estoy pensando en nada político, honestamente. Yo quiero terminar el 2028 cerrando mi trabajo e irme al sector privado. Eso es mi objetivo. Políticamente yo no me veo trabajando en ese sentido. Inclusive me hablaron en el gobierno anterior para candidatarme a senador, por ejemplo. No me llamó la atención. Pensaba de que tenía un trabajo todavía que hacer, quería seguir consolidándome y bueno, me dieron la oportunidad en este gobierno. Pero yo no tengo una aspiración política. Yo las cosas que hago, Fede, no es pensando en quiero ser esto o me voy a candidatar a tal cosa. Porque yo Sí, vengo pero del en lado realidad, técnico. conociéndote a vos y conociendo tu desempeño, cualquiera podría decir que vos tenés aspiraciones políticas, pero no en un mal sentido, o sea, no en un sentido utilitarista. Si estás en un rol político como el que estás hoy, para mí es completamente lógico y legítimo que tengas aspiraciones también, inclusive de seguir escalando. Yo quiero ayudarle al país, ¿verdad? Pero yo no sé si pensar ahora porque, ¿sabes qué es lo que pasa? Si yo ahora empiezo a pensar, ni siquiera lo voy a decir, empiezo a pensar en una cuestión de esa naturaleza, todo lo que yo haga ya va a estar como que manchado. O sea, va a decir, no, esto hace porque quiere ser tal cosa, no. Entonces yo no pienso en eso. O sea, mi objetivo es hacer bien mi trabajo, simplemente es eso, ¿verdad? Y ser coherente y ser institucionalista, ¿verdad? Y no quiero hablar de eso porque no tengo esa aspiración personal. Hoy. Muchísima gente me habla de eso, Fede, pero yo creo La información que me llevó a mí fue que inclusive el propio Pedro Aliana, que antes no te quería, ahora te mira con otros ojos y te dice, che, Pepe, pues, respetable lo que hace Oscar. Y que ya inclusive están a punto, ya están manejando tu nombre para que tu nombre prende mejor que el de Raúl Latorre, que ya se anunció en su momento que iba a ser uno de los potables candidatos a vicepresidente. A mí nadie me habló de eso. A mí nadie me habló de una cuestión política, nadie me dijo, Oscar, mira, que queremos esto. No,
Es más, me cuesta con la clase política, con ciertos sectores de la clase Pero política. ¿crees que podría tener la avenida Cartes para eso? No tengo la menor idea, en serio, Fede. Yo te digo, yo me concentro en mi trabajo y pienso solamente en mi trabajo. ¿Y tu relación con Cartes cómo es? Creo que hablé una sola vez con él y es, Mm. creo que le saludé en un acto público y nada más, no. ¿Cómo manejar las presiones, doctor? Porque tu cargo es un cargo particular. Tu cargo no es o sea, cualquier otro ministro del gabinete puede recibir presiones políticas, puede recibir presiones de índole, por ejemplo, che, contratar a fulano, contratar a mengano, dirigir tal licitación, etcétera, etcétera. Pero tu rol es quizá uno de los más sencillos porque te metes con el negocio de los perros, ¿verdad? O sea, vos conocés la intimidad plena de todo a través de los impuestos que pagamos, ¿verdad? Vos pedís una radiografía mía o del señor o de cualquier persona y vos sabés exactamente la vida y la intimidad de todos. ¿Cómo es esa disputa con la presión que recibís? Y yo creo que hoy ya lo sé manejar mucho más políticamente, en el sentido, no políticamente del ámbito que se entiende la palabra, sino que de que soy más diplomático, ¿verdad? Trato de ser más diplomático y hago la forma más sencilla, ¿verdad? Que hable con el presidente, ¿verdad? Cuando llaman, me piden algo, ¿verdad? Yo le digo, habla con el presidente, eso yo no te puedo solucionar. O sea, le tirás la pelota a él como para que él defina y que finalmente te dé a vos una indicación. Sí, pero Pero vos Me tenés pa- amistad con mucha gente, doctor, por no conceder favores. sí, sí, tuve muchos inconvenientes. Pero, como te digo, yo estaba convencido de lo que hacía y seguro de que lo que estaba haciendo era correcto para los efectos de la norma, de la ley, ¿verdad? O sea, no salirme de ahí, ¿verdad? ¿Sentí que le incomodaba a alguien en particular en el cartismo? Porque públicamente trascendió lo de Yamile Gaib, trascendió lo de Gamarra, trascendió lo de muchas personas, pero, o sea, te digo, la arremetida que tuviste de esas personas y de otros que quizá también han pedido tu cabeza por debajo de la mesa y que no salió a la luz pública. Y, sí, de que hay intriga, de que hay molestia, de que hay, ¿verdad? Me buscan la vuelta. Inventaron de que me compré una casa de Efraín Alegre, por ejemplo, ¿verdad? Me dijeron eso. ¿Verdad? Me dijeron eso, que era una casa en San Bernardino ¿Verdad? o en Punta del Este, no sé qué. No. ¿Es cierto eso? No, es cierto, claro que no. El que compró la casa es también Orué. Y era un ex viceministro. Y él después me cuenta, me dice, tengo comunión conmigo, me dice. ¿Verdad? Entonces, te digo, hasta ese nivel llegó de lo que inventaron, ¿verdad? Tratando de desprestigiar, ¿verdad? Y bueno, pero es normal, yo sabía que eso iba a pasar, ¿verdad? Y es más, me espero luego que inventen cualquier cosa y que traten de ensuciar el trabajo que estamos haciendo. Bueno, vamos a hacer los mitos. ¿Te animás? Vale, claro, claro. Sí. Sí. Vos no tenés tanta pinta. No. Cocinero. Mira, yo te voy a decir una Que cosa. Vos haces agua caliente y te Yo te voy a decir una cosa. Si vos querés comer asado, tenés que hablar conmigo. Tomaron la promesa, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Cómo rompe los huevos el ministro? El aceite primero tengo que poner. Aceite primero. Acá está. Aquí. Ahí está. Brillante. Mira. Exceso de colesterol. No, tengo que después vamos a dar vuelta. Dale, a ver. El huevo es lo que vamos a... Sí. A ver cómo rompe el huevo el ministro. ¿Eh? Este es el desafío, ¿eh? Se te rompe el huevo, o sea, se te rompe la yema. Brillante. Ja. Mira. Bien. Mira la destreza con la cual da vuelta la carne. Ahí está. Bueno, después. Espera, falta, Vos le- dame un le- rapito para el doctor. Dame un así rapito no para el doctor, porque necesita un... ¿No tenés un rapito? Acá está, mira, no, te falta este, doctor, te falta este acá. Ahí por el hombro. Ahí está. Ahí está. Viste, por algunos pues dicen, no, culí, este no va a hacer nada. No, pues le vos tenés ven pinta ni- de vos tenés pinta de No. El doctor tiene pinta de culí y que no sabe cocinar. No. Pero está demostrando lo contrario. Ahí está. Ahí está. Sí, que voy a comer el lomito del doctor. Te Ahí cuento está. que va a salir muy bien. Gracias, amigo. No quería llevar un lomito. Pero lleven si quieren, va a ser el... ¿No?
complicada. Ahora la parte complicada. Y ahora viene el expulsado. ¿Sí? ¿Quién va a comer mi lomito? Ahí está, llévala a tu cliente, allá está, en el fondo. Allá está. Brillante. Con factura, con factura. No, Con claro, factura claro, el. Sí, ahí está.